Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos enseñando de las Escrituras. La Biblia es un manual que nos va enseñando todo lo que está ocurriendo en la tierra. Es un manual para la familia y para cada persona que quiera conocer acerca de lo que está sucediendo en lo espiritual, en el mundo de lo físico, en lo económico, en lo político, en lo religioso. Cualquier aspecto de la vida humana es la Biblia, la palabra de Dios. Dios dejó su palabra para que fuésemos alumbrados aquí en la tierra. Y La Voz de la Alianza, este ministerio de comunicación, precisamente comunica la palabra de Dios. Desde muchos años atrás hemos estado hablando de profecías que tienen que ver con el cumplimiento de todo lo que Dios ha determinado para nuestra generación del siglo XX, siglo XXI. Estamos viviendo tiempos muy importantes en el conocimiento de la profecía. Y La Voz de la Alianza es un ministerio de la comunicación de las Escrituras. La Biblia, las Escrituras, es palabra profética y tenemos que ir escudriñando de la Biblia acerca de los acontecimientos del ayer, del hoy y del mañana. Por eso este ministerio es un ministerio profético. No hablamos de nosotros mismos, hablamos de lo que Dios ha hablado, hablamos de las Escrituras. No hay nada que suceda en la tierra que Dios no lo haya permitido. Todo está bajo el control de Dios. Desde el inicio Dios hizo el final. Ya Dios conoce todo lo que va a suceder al final de los tiempos y por eso tenemos que ir escudriñando día con día las Escrituras. Por eso comenzamos leyendo en Isaías 45:5, donde Dios escoge a un hombre llamado Ciro. Era un rey, el rey de Persia, era un gentil. Dios escoge a cualquier persona en la tierra. Todas las naciones fueron creadas por Dios, todas las personas son creadas por Dios. La Biblia habla de un pueblo que Dios escogió para sí, el pueblo de Israel. Al tiempo de hoy es la iglesia, el pueblo de Dios, pero también hay pueblos que no son de Dios. Hay pueblos que están apartados de Dios. Por eso al tiempo de hoy se les predica el Evangelio donde no conocen a Dios, para que las naciones gentiles, las naciones paganas, toda persona que está apartada de Dios, conozca al Dios creador del planeta Tierra, al Dios de la Biblia, al Dios que nos ama, al Dios que tiene una herencia de eternidad para toda persona que crea en Jesucristo al tiempo de hoy. Así que Dios, dice la Biblia en Isaías 45, escogió a Ciro, le llamó mi pastor. O sea que Dios iba a trabajar a través de Ciro. Dios escoge hombres o mujeres para trabajar en sus propósitos divinos. El propósito de haber escogido al rey persa Ciro era para que el rey emitiera un decreto y el pueblo de Israel regresara de la cautividad a Israel después de 70 años de estar en el exilio. Así que Dios dijo acerca de él mismo en Isaías 45:5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Yo te ceñiré, yo te fortaleceré, dice Dios, aunque tú no me conociste. Sigo leyendo, dice el versículo 6, para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Está hablando aquí Dios a un hombre que no es del pueblo de Dios, no era hebreo, era un gentil. Y Dios dijo
Te estoy llamando para que todo el mundo, todas las naciones, conozcan que yo soy el que estoy bajo control de todo lo que sucede en la tierra. Dice el versículo 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Esta palabra es oportuna para todo lo que ha ido ocurriendo en los últimos meses con respecto a la pandemia. No es producto de una casualidad. Dios está en control y todo lo que sucede en la tierra es conforme a la profecía, conforme a las Escrituras. La Voz de la Alianza es un ministerio que ha hablado a tiempo acerca de esta pandemia. Estamos ya cumpliendo 16 meses que surgió este virus en la República de la China, en una ciudad llamada Wuhan. 2 meses después llegó a México. En México ya tenemos 14 meses de tener esta pandemia, pero cuando empezó a ocurrir todo en diciembre del 2019, el Espíritu Santo vino a nosotros para que convocáramos a la oración. La oración y el ayuno son los medios que Dios usa en la tierra para que Dios pueda intervenir a tiempo, pueda intervenir donde hay oración. Para ello está la iglesia cristiana en el planeta Tierra repartida en ciudades y en naciones. Cada iglesia local, cada iglesia de una ciudad, cada iglesia de una nación tiene como responsabilidad traer la paz a cada territorio. Por eso oramos por la paz de una ciudad, por la paz de una nación. Dios responde a la oración y al ayuno. Hoy estamos convocando nuevamente al ayuno que tenemos que hacer al comenzar un nuevo mes. Estamos todavía en primavera y estamos ayunando contra este virus, contra esta pandemia, y estamos viendo cómo Dios ha ido obrando conforme a la oración y al ayuno. Por eso hoy hablaremos de este tema, la oración y el ayuno contra un género de demonio. La Biblia habla de demonios. Tenemos que saber que los demonios son personas como nosotros, porque son espíritu. Todo ser humano es un espíritu. Son personas pero sin cuerpo. Lo único diferente entre los demonios y nosotros es el cuerpo. Piensan y tienen voz, sí, tienen mente. Como cualquier persona, tienen mente, piensan, tienen emociones, sí, sienten, sí, hablan, toman decisiones. Sí. Lo único es que no un espíritu, un demonio no tiene un cuerpo. Y por eso buscan un cuerpo donde meterse. Exactamente. Los demonios andan buscando un cuerpo humano donde manifestarse, donde tomar el control de la mente de un ser humano, de las emociones de un ser humano, de la voluntad de un ser humano. Si no pueden meterse al cuerpo de una persona, se meterán al cuerpo de un animal. Todo esto está enseñado en la Biblia y aquí les hemos enseñado todo lo que se está registrado con respecto a los acontecimientos que van ocurriendo. Hoy hablaremos de la oración y el ayuno porque estamos convocando a la oración y al ayuno de este inicio de mes. Hay propósitos muy definidos para este ayuno, pero Jesucristo dijo en Mateo 17:21 acerca de un género, de una clase, de un tipo de demonio. Hay ciertas clases de demonios, o sea que los demonios no son de una sola forma. Hay diferentes rangos. Diferentes rangos, son territoriales, diferentes tamaños, sí, en fin. Aquí Jesucristo habló de la importancia de orar y ayunar con respecto a un género determinado. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno.
Aquí está Jesucristo, son palabras del Señor Jesucristo, el Salvador de la humanidad. No son cualquier palabra. El que habló de demonios fue Jesucristo. Cristo vino a confrontar demonios. Cristo vino a alumbrar. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. ¿Quién ocasiona las tinieblas? Los demonios. Los demonios que perturban la mente de personas. Los demonios que están trayendo tanta maldad en el ser humano. Por eso el hombre se convierte más malo de su propia naturaleza, porque hemos nacido en la naturaleza caída de Adán y Eva, una naturaleza pecaminosa, que si esa persona cada día se aleja más de Dios, más mala será, porque los demonios más los atormentarán. Entre más pecado, más sí, demonios. Más demonios. Así que Jesucristo vino a echar fuera demonios. Ahora, pero cuando Jesucristo dijo, hay un género determinado. Cuando el Señor habla que ya no anden en tinieblas, es porque realmente todos debemos ser libres de demonios. Todos. Y la única manera de ser libres es a través de la sangre de Jesucristo, del nombre de Jesucristo, de la redención que Él hizo. Porque de nuestras familias hemos heredado espíritus malignos. Hemos heredado espíritus buenos, pero también espíritus malignos, que son espíritus malos, que son los demonios. Entonces, cada familia o cada persona tiene todo un legado de maldad, un legado demoníaco de espíritus que son malignos. Y entonces, por eso el Señor decía, para que ya no anden en tinieblas, yo soy la luz del mundo. Entonces, a través de Jesucristo, la única manera de romper esos pecados ancestrales, maldiciones ancestrales y prácticas del mal que hemos heredado de nuestros padres, madre y antepasados, es a través de la sangre de Jesucristo y de la palabra de Dios. No hay otra forma. Por eso el Señor Jesucristo, cuando llamó a discipular a 12 personas conocidas como apóstoles, lo primero fue darle la autoridad contra los demonios. Lo podemos leer en Mateo capítulo 10. Allí la Biblia habla de cómo Jesucristo le dio autoridad. Jesucristo es la autoridad de Dios. Dios es autoridad y la autoridad bajó al planeta Tierra en la persona humana de Jesús de Nazaret. La autoridad estaba en Jesucristo y Jesucristo delegó la autoridad a 12 personas, 12 apóstoles. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos y ascendió al cielo, ahora la autoridad está delegada a los cristianos, hombres y mujeres que han creído en Jesucristo. Todo cristiano tiene autoridad. Es la iglesia cristiana la que tiene la autoridad contra los demonios. Vamos a leer lo que Jesús le dio a los apóstoles en Mateo 10, capítulo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este es el ministerio del Señor Jesucristo, venir a echar fuera demonios, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. Jesucristo vino a trastornar el reino de Satanás. Cuando Jesucristo vino, Satanás con sus demonios habían tomado lugar. Y como Satanás es el mentiroso, vamos a leer Juan 8:44, Jesucristo reveló, identificó la naturaleza del diablo. El diablo, su naturaleza, Jesucristo lo mencionó, es la mentira. Toda la naturaleza del diablo es mentira. Y cuando habla el diablo, lo que habla es mentira. Habla la mentira para engañar, por eso el mundo está engañado. Toda persona que está escuchando otra voz que no es la voz de Dios, que no es la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es la voz escrita de Dios. Si no está en la Biblia, es mentira, porque el diablo toma lugar donde hay pecado y donde la persona se aparta de Dios, el diablo lo llena de mentira y la persona entra a la confusión de la mentira y cree que la mentira ya es la verdad. Por eso muchos viven una realidad que no es la verdad.
es una realidad que es producto de la mentira. En Juan 8:44 Jesús Dice, habló del diablo. vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso, padre de mentira. Y hago énfasis o hacemos énfasis en esta enseñanza que da Jesucristo por los tiempos que estamos viviendo. Hoy estamos conociendo muchas mentiras a través de todo lo que estamos conociendo en la comunicación de redes sociales. ¿Cuántas personas están usando redes sociales y están mintiendo? Hay mucha mentira, mucho engaño, y las personas están confundidas, y las personas ante la mentira entran al miedo, entran al pavor, al terror, entran a la desesperación, y las personas dicen, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en la tierra? ¿Quién nos puede ayudar? Las personas llenas de miedo están desesperadas y creen que no hay solución, que no hay solución a la pandemia, que no hay solución a una peste. La Biblia le llama peste, es la palabra que la Biblia usa, la peste, la enfermedad que está hoy ocurriendo en el mundo entero. Pero vayamos a un tipo de demonio que Jesucristo habló. En Mateo 17, la Biblia habla de una persona, es un joven, es parte de una familia, todo comienza en la familia, el diablo trata de destruir la familia, y tenemos aquí el relato acerca de un padre de familia que llevó a su hijo a la persona de Jesús, a la presencia de Jesús, porque Jesús era quien echaba fuera demonios, Jesús era quien sanaba, Jesús era el que iba a resolver el problema. Solamente Jesucristo resuelve el problema. Así que lo sabio es acudir a Jesús. Este padre acudió a Jesús. Porque su hijo era lunático. Porque su hijo, así dice la Biblia, era lunático. Aquí tenemos estaba endemoniado, pues estaba endemoniado. Entonces, este género de demonio era un género que ataca el cerebro, ataca la cabeza, ataca la mente. Los pensamientos. Si la persona pierde la mente, pierde el control de sus pensamientos, ya no sirve para nada el cuerpo. El cuerpo queda inhabilitado, aunque tenga salud física en el cuerpo, aunque pueda mover sus piernas, mover sus brazos, pero si ya el diablo toma control del cerebro, del cerebelo, de las neuronas, del sistema nervioso, de los pensamientos, de la voluntad del ser humano, el ser humano ya no es nada, es un títere del diablo. Por eso el diablo hace y deshace cuando toma la mente de una persona. Hemos oído noticias de personas que han asesinado a otras personas y después ellas dicen, no supe lo que hice, de pronto me sentí perturbado, entró el enojo, la ira, el coraje y tomé un cuchillo y asesiné. Y de pronto recapacité, solté el cuchillo y entonces dije, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué pasó, no? El diablo lo había soltado de nuevo, había soltado su mente y reaccionó. Ya el hecho estaba, había ocurrido. Exacto. El asesinato. Así que, ¿cuántas personas no saben de lo que enseñamos? No es enseñanza humana, es enseñanza de la Biblia, es enseñanza dada por el Espíritu Santo cuando revisamos la Biblia. Dice la Escritura de que este padre de familia fue a Jesucristo porque un demonio atormentaba a su hijo precisamente en su mente. La Biblia le llama lunático porque tenía que ver con los cambios de la luna. La luna tiene fases. Hay 4 fases de la luna, así que cuando habían cambios en la luna, bueno, pues afectaba la mente de este joven. Vamos a leer en Mateo 17, 14
Vamos a leer hasta el 17. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Aquí está Jesucristo hablando con este padre de familia, y Jesucristo habló de la incredulidad. ¿Por qué son tan incrédulos? ¿Por qué le creen más al diablo y la obra del diablo? El diablo tiene engañada a toda la humanidad y no creen a Dios, no creen las Escrituras, no creen a Jesucristo que estaba en ese momento aquí en la tierra. Ahora es la iglesia quien predica a Jesucristo. Muchos tratan de creer otras cosas, pero no lo que enseñan las Escrituras. Por eso Jesucristo actuó inmediatamente. Versículo 18 al 20. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí tenemos cómo Jesucristo actuó inmediatamente echando fuera ese demonio. Dice que lo reprendió. Lo reprendió, así está escrito, y este demonio salió del obedeció la palabra hablada del Señor. Es lo que tenemos que hacer cuando vemos un demonio: reprenderlo, no estar consecuentando al demonio, hay que reprenderlo. Así que Jesucristo lo hizo. Los discípulos, los apóstoles, vieron lo que Jesús hizo y se le acercaron, y ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Jesucristo le dijo: por vuestra poca fe. Hay que tener fe para echar fuera demonios. La fe es la fuerza que nos mueve en lo espiritual. La fe viene de conocer y creer en la palabra de Dios. Dios lo dice en las Escrituras, Dios lo dice en la Biblia. Yo lo creo y lo aplico. Estoy reprendiendo esa enfermedad. No puedo consecuentar la enfermedad, aunque la enfermedad esté allí, aunque el dolor esté allí. Hay que reprenderlo hasta que desaparezca. La Biblia dice que la palabra es medicina al cuerpo. Está en Proverbios 4:20. La palabra de Dios que hablamos es la medicina natural al cuerpo. Por eso cuando reprendemos demonios, los demonios salen. Entonces aplicamos la palabra de sanidad. Sé sano en el nombre de Jesús, es lo que decimos, porque escrito está. Cristo ya llevó toda enfermedad. Empezamos a mencionar la Biblia, lo que está escrito. Escrito está. Jesucristo ya llevó toda enfermedad y por su llaga hemos sido curados. Estamos mencionando lo que está escrito en Isaías 53, 4 y 5. Sí. Estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Los demonios se sujetan a la palabra. El cuerpo se sujeta a la palabra. Todo se sujeta a la palabra de Dios. Por eso es importante conocer de las Escrituras, aplicarla en nuestras vidas, hablarla. Es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo le dijo a sus discípulos: tienen poca fe, tienen poca fe. No perseveraron, no insistieron, pero deben conocer algo. Este demonio que tenía este muchacho no era cualquier tipo de demonio. Era un demonio especial. Atacaba la mente para controlar
la toma de decisiones del muchacho. El muchacho por eso era azotado por este demonio, no tenía control de su cuerpo, este demonio le quería matar. Hay 3 evangelios que hablan de este mismo caso, Marcos y Lucas también, donde el padre de familia le dijo a Jesús que este demonio lo iba secando el cuerpo y lo iba azotando donde había fuego. Era un demonio de muerte prematura, era un demonio que quería destruir este cuerpo gradualmente, hasta que Jesucristo lo echó fuera. Por eso Jesucristo dijo en el versículo 21, este género de demonio que ataca la cabeza, que ataca los pensamientos, que ataca la voluntad. Si uno pierde la cabeza, ya perdió todo. Por eso Jesucristo dijo, este género solamente con sale oración, ayuno. con oración y ayuno. De eso se trata lo que estamos convocando en este mes, en este programa de La Voz de la Alianza, un ayuno más, un ayuno mensual más, porque muchos demonios se están moviendo en el planeta Tierra, en ciudades y naciones. La parte que nos toca hacer como ministerio cristiano lo estamos haciendo y estamos convocando a la oración y al ayuno. Cuando conocimos en diciembre de 2019 acerca de este virus que había surgido allá en China, inmediatamente convocamos a la oración y al ayuno. Vamos a presentar un cuadro muy ilustrativo de la obra de un demonio dentro del cuerpo. Hoy se le conoce como COVID-19, pero es un demonio astuto, es un demonio que está atacando las vías respiratorias, porque surgió precisamente en el invierno, en el tiempo de las afectaciones del sistema respiratorio. Quiere tomar control del sistema inmunológico, quiere tomar control de los órganos vitales. Por eso tenemos que conocer la obra destructiva de un demonio dentro del cuerpo. Este virus, que es un demonio, es un agente de muerte, es maligno. Si no echamos fuera este demonio, la muerte podrá llegar. Por eso inmediatamente cuando conocemos de un caso de una persona contagiada por este virus, inmediatamente estamos reprendiendo la muerte. Hay que reprender la muerte, lo hemos hecho. Ya tenemos, ¿cuántos meses? 14 meses, 16 meses desde que surgió este virus. Hemos estado reprendiendo la muerte. Número 2, inciso B, engaña, es engañador, es la obra del diablo, es mentiroso para engañar y engaña al sistema inmunológico, sobre todo cuando hay debilidad. Todo esto la ciencia médica ha ido descubriendo la obra destructiva de este virus, porque cuando surgió nadie sabía nada. La misma ciencia no conocía de este virus, fue algo nuevo. Así que empezaron a estudiarlo y a conocerlo. Número 3, inciso C, domina. Toma dominio de la célula. Una célula es el principio de vida de todo un cuerpo. Así que el diablo toma posición desde el fundamento mismo del cuerpo. A nivel celular, pues, se va transmitiendo a nivel celular, va infectando cada célula y cada célula va muriendo. Es demoníaco o es satánico porque va destruyendo célula a célula todo el cuerpo. Inciso D, destruye a la célula. Inciso E, mata a la célula y al cuerpo. Todo esto lo empezamos nosotros a enseñar cuando surgió este virus. Así que no es nada nuevo y hoy estamos poniendo en el recuerdo, o mejor dicho, trayendo al recuerdo lo que ya hemos estado enseñando y haciendo. La convocatoria para orar y ayunar mensualmente
Lo hicimos cuando conocimos de parte de las autoridades sanitarias a nivel mundial, a nivel nacional, de lo que estaba ocurriendo en ciudades, en naciones, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró de que había una emergencia mundial. Todavía no había sido declarada como pandemia y se le llamó Emergencia Internacional de Salud Pública. Nosotros aquí en La Voz de la Alianza hicimos un programa precisamente para anunciar todo ello. Esto fue, creo que en el mes de marzo o abril del año pasado. Así que hemos nosotros sido voceros de parte de Dios de todo lo que la Biblia nos va enseñando conforme a lo que va sucediendo en el planeta Tierra. Y tomamos interés porque abarca toda la Tierra. No abarca una sola ciudad, abarca toda la Tierra. Así que debemos ir confiando en lo que dice la Biblia. La Biblia es el libro único que nos puede ayudar para poder caminar en las bendiciones de Dios. Aquí en México estamos viendo las noticias ahora. Ya tenemos 12 meses en México de estar orando y ayunando. Es más, desde antes que viniera este virus a México, el virus llegó a México el 28 de febrero del año pasado, 2020. A principios de enero convocamos en este programa de La Voz de la Alianza a orar y ayunar a favor de México contra el COVID-19. Así que mes con mes hemos estado orando en contra de este virus, porque la oración y el ayuno son los medios poderosos que Dios ha dejado a la iglesia para que Él intervenga. Debemos conocer de que Dios es Dios de paciencia. Dios actúa no en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Pero tenemos que insistir. Es lo que dice Lucas capítulo 18, cuando Jesucristo enseñó de la oración. La oración no es hacerla una sola vez. No es hacerla en un momento determinado de la situación crítica. Jesucristo dijo de orar siempre 18, y no desmayar. ¿Puedes leer, por favor? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar. No hemos desmayado desde hace... Desde hace 16 meses que surgió este virus en México. Somos mexicanos. Dios nos puso en esta nación, nos hizo nacer en esta nación, amamos esta nación, sabemos lo que tenemos que hacer para bendecir a México, sabemos lo que Dios ha determinado para cada nación. Toda nación está en el plan de Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, dice la Escritura. Así que cada cristiano en cada nación debe bendecir su propia nación y desde su nación bendecir otras naciones. Es lo que hemos hecho aquí. Hemos bendecido a México y hemos bendecido otras naciones de la tierra. Hoy estamos orando muy fuertemente por la India, quien es la nación actual que está siendo afectada por este virus. Así que lo que estamos haciendo es conforme a la guianza del Espíritu Santo en la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios. Al tiempo de hoy estamos viendo cómo Dios ha considerado nuestras oraciones, nuestros ayunos, y México es una de las naciones mejor libradas. El nivel de contagio en México ha venido disminuyendo, el nivel de muertes en México ha venido disminuyendo. Estamos viendo cómo ha ido cambiando el mapa en cuanto a los colores en México. Ya estamos viendo amarillos, estamos viendo verdes, estamos viendo naranjas. Antes veíamos puro rojo. Ya todo ha ido cambiando. Las autoridades en México están hablando de que hay muchas semanas donde el contagio ha venido disminuyendo. Y todo ello
son propósitos que hemos puesto en el ayuno mes con mes. Así que lo que está sucediendo en México no es producto de la casualidad. Muchas autoridades, aún el presidente de México, se sorprende de cómo México está en una situación diferente a otras naciones. Así que nosotros no nos sorprendemos. Donde hay oración y hay ayuno, sabemos que hay respuesta de Dios, porque Dios es Dios y Dios responde donde hay fe. Nosotros le hemos creído a Dios y su palabra y hemos actuado en su palabra. Actuamos en fe. No estamos actuando de acuerdo a lo que estamos viendo en lo físico o a lo que está sucediendo en otros lugares. Estamos creyéndole a la palabra de Dios. Por eso, toda persona que no conoce a Jesucristo, acércate, amigo, amiga, y entra a la oración. Tú puedes orar por ti mismo, puedes orar por tu matrimonio, puedes orar por tu familia, tus hijos, puedes orar por tu ciudad. Tú puedes hacer un cambio en tu situación adversa. La oración cambia la situación, cambia las circunstancias. Donde hay oración, hay bendición. Por eso tenemos que considerar todo ello. ¿Cuáles son los propósitos para este ayuno? ¿Puedes leerlo, José David? Los propósitos son 7 propósitos. Hemos puesto estos propósitos, 6 propósitos en los meses anteriores. Ahora agregamos un propósito más. Estamos agregando el propósito de que Jesucristo ya regrese al planeta Tierra. Así como vino por primera vez, Él prometió regresar. Y estamos pidiéndole que en nuestra generación del siglo XXI, Jesucristo ya regrese. Son 7 propósitos. ¿Podemos leerlos? Sí, primero, que Dios intervenga para la erradicación del virus COVID-19, pidiendo perdón a Dios por los pecados de las naciones de la tierra. Es lo que estamos haciendo, pidiéndole a Dios que perdone los pecados de México, de Guatemala, Estados Unidos, de la India. El pecado es lo que abre la puerta a este virus. Donde hay pecado, habrán enfermedades, habrán pandemias o habrán pestes, como dice la Biblia. Todo ello está en la enseñanza de la Biblia. Pero cuando empezamos a orar y ayunar, en el ayuno hay arrepentimiento y Dios interviene cuando nos arrepentimos de todo pecado. Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la posición que hacemos hoy todos los cristianos, es la posición de la iglesia cristiana de pedir perdón por los pecados de otras personas, los pecados de ciudades, los pecados de naciones. Y es lo que estamos haciendo, pidiéndole perdón y que Dios erradique ya este virus. Hemos visto cómo la mano de Dios ha ido interviniendo. Número 2. Que se paralice y disminuya en México hasta desaparecer el número de contagios y de muertes del COVID-19. Estamos viendo en las noticias cómo este punto 2 de oración, que ya tiene muchos meses que lo tenemos en la presencia de Dios orando, Dios está respondiendo. O sea que estamos viendo cómo Dios está bendiciendo nuestra nación. Uno sale y ve o siente, uno caminando con el Espíritu Santo, sientes el ambiente espiritual, sientes un cambio. Hace unos meses atrás, me acuerdo en marzo, abril, mayo, cuando estaba lo fuerte en México y aquí en Tabasco, se sentía un ambiente... Del año pasado. Del año pasado. Se sentía un ambiente muy tenso, muy fuerte espiritualmente, muy cargado, cargado. En cambio ahorita empezamos a ver ya un cambio en el medio ambiente espiritual. Número 3. Dios traiga salud, vida y protección a todas las personas del sector salud y los diversos funcionarios de gobierno. Se les han llamado héroes, son los que están en el campo de batalla
en el mundo de lo natural, en el mundo de lo físico. Todos los doctores y las enfermeras. Los doctores, enfermeras, todos los que están trabajando, atendiendo la necesidad de aún los la que hacen gente. la limpieza en los Así hospitales. es, toda persona que está en un hospital. Tenemos que orar por ellos, tenemos que ponerlos en cobertura de oración. El mismo presidente de México fue contagiado. Incrementamos la oración, Dios lo libró y conocemos la noticia en pocas semanas, en pocos días prácticamente, salió de la, gracias a Dios no tuvo ninguna contaminación y no hubo que era lo que nosotros ninguna oramos consecuencia. También. Así que tenemos que orar por nuestras autoridades municipales, estatales, federales. Número 4. Dios libre y proteja a México de todo rebrote del coronavirus y haya sanidad rápida a los contagiados. Hay que seguir confiando en el Señor. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra y hay de por medio la oración. Oramos de acuerdo a la palabra de Dios. Ciertamente han habido rebrotes donde se paraliza la oración. Si hay parálisis de la oración y del ayuno, ténganlo por seguro que el rebrote vendrá. Por eso tenemos que seguir intensificando la oración y el ayuno. Redoblando esfuerzos. No bajar la guardia. No bajar la guardia. Todo cristiano, hombre o mujer, tiene que conocer de que la oración es permanente. Lo dijo Jesucristo, la oración es todos los días. Orar de mañana, mediodía, en la noche, en todo lugar, en todo momento. Tenemos que orar. El que no ora no podrá vivir en las bendiciones de Dios. Número 5. Que la economía de México se recupere rápidamente. Ayer estaba yo viendo las noticias de México con respecto a la economía. El mismo presidente de México estaba hablando de los datos que está dando el INEGI con respecto a la economía y el Producto Interno Bruto de este trimestre está en una tendencia hacia arriba. Creo que fue 0.4. Esto habla de ir hacia arriba en una recuperación, no precisamente en una recuperación rápida, pero sí hay recuperación. México, comparado con otros países, está en mejor situación de su economía. Hay que leer las noticias, hay que analizar todo lo que está pasando en las naciones de la tierra y lo que está pasando en México. Cuando hay una enfermedad, lo primero que afecta la enfermedad es la economía. Eso está en la Biblia. Acordémonos de la mujer del flujo de sangre. Ella fue afectada por una enfermedad y por la enfermedad perdió todo su dinero, gastó su dinero. Así que cuando hay enfermedad, hay problemas que pueden surgir en la economía. Y creo que debido a que Dios ha actuado en cuanto a la economía en México, México está en una situación diferente. Dios ha dado sabiduría. Es Dios quien da la sabiduría al presidente y a las autoridades que trabajan en la economía. Ellos no trabajan de manera autónoma al cielo. No, el cielo está en control. Para ello es la oración. Todo ello está enseñado en la Biblia, de orar por nuestras autoridades. Así que ellos serán hombres sabios o mujeres sabias al tomar decisiones y lo estamos viendo. Así que México está en el plan de Dios. México es una nación que está considerada dentro de los beneficios que Dios tiene sobre todo para nuestra generación, porque cuántos recursos materiales o naturales ha puesto Dios en México. No hay otra nación que pueda compararse a México en cuanto a los recursos que tenemos en México, y a través de la historia podemos conocer cómo han venido de otras naciones y se han llevado ciertos recursos de México, y todavía México aquí está. Así que estamos
en un tiempo donde debemos perseverar en orar y Así ayunar. es. Número 6. Que venga el gran derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, de manera especial en los pastores y sus respectivas iglesias. ¿Puedes hablar un poco sobre este derramamiento del Espíritu Santo? Porque estamos en el año 2021 Sí. y Dios habló por medio del Espíritu Santo a través de muchos profetas que este es el año del derramamiento del Espíritu Santo. Sí, lo tenemos tanto en Joel capítulo 2 como también Hechos capítulo 2, donde habla acerca de que en los postreros días el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Y entonces vendría el espíritu de profecía. Quiere decir que Dios va a despertar a muchas iglesias que están dormidas y personas que tal vez tenían tiempo de estar en la iglesia, pero que no han entrado al mover del Espíritu Santo, van a estar entrando en este tiempo. Y bueno, lo que ha hecho la plaga, ¿no? La epidemia, es de que muchos que estaban firmes ahora están débiles, y muchos que estaban débiles ahora están firmes. Y esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo, está levantando a aquellos que no se han comprometido con Dios para que entren y bueno, establezcan ahora sí el poder del Espíritu Santo en toda la tierra. Y bueno, también nos habla de que muchas personas que son difíciles de salvar ahora serán salvos. Entonces es momento de estar predicando la palabra de Dios, de estar sanando a los enfermos, hacer lo que dijo Jesucristo, porque familias enteras van a ser restauradas, van a ser unificadas. Por eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y bueno, también nos habla de los sueños y las visiones, que tanto los ancianos también como los jóvenes van a soñar sueños o van a ver visiones, y entre los dos se van a complementar, porque la generación de adultos mayores, hablando de 50 años para arriba, bueno, ellos tienen la sabiduría de Dios, y la generación de los jóvenes, que estamos hablando tal vez de unos 30 años aproximadamente para abajo, estamos hablando de que tienen el poder, tienen la energía, la fuerza. Entonces Dios va a complementar tanto la sabiduría como la fuerza. Así es. Y entonces la tierra será salva para la gloria de Dios. Sí, veremos milagros sorprendentes. La palabra de Dios nos muestra en el libro de los Hechos cómo hubieron milagros extraordinarios cuando nació la iglesia. Milagros que se hicieron a través del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de los primeros cristianos cuando nació la iglesia. Dice la Biblia que solamente la sombra del apóstol Pedro sanaba a los enfermos. Pues bien, el Espíritu Santo nos está diciendo que la generación última, antes del arrebatamiento de la iglesia, antes que la iglesia termine su trabajo, va a tener mayor poder. Algunos profetas han hablado de 7 veces más el poder que se manifestó en el libro de los Hechos, se manifestará en la iglesia de los tiempos últimos que ya estamos viviendo. Así como dice por eso también es el tiempo de Dios para muchos que todavía no han conocido a Dios. Sí, así como dice también el profeta Habacuc, ¿no? Que dice que la gloria de Dios, dice, va a cubrir la tierra como las aguas todo el planeta cubren toda la tierra. Sí, todos conocerán que hay un Dios único y verdadero, el Dios de los cielos, el creador de la tierra y de todos los planetas, pero donde hay vida es aquí en la tierra. Estamos hablando de la Biblia, que habla de la tierra. La Biblia no habla del espacio, habla de la tierra. Habla de la generación de Adán, habla de la descendencia humana, habla de Jesucristo, habla de Israel, habla de la iglesia, habla de nuevos cielos y nueva tierra que habrá al futuro. Todo eso está en la Biblia, así que Dios va a sacudir la mente de muchas personas en el mundo entero antes del arrebatamiento de la iglesia. Por eso un despertar está viniendo ya. Sí, y ahora también quiero aprovechar para decir esto, porque esto va a involucrar tanto a jóvenes y también a los niños también. Sí, acabamos de estar orando por los niños, celebrando el Día del Niño, y
creo que Dios va a usar a muchos niños en sus propósitos también. Sí, por eso a los padres de instruir a los niños en los caminos del Señor, porque los niños van a ser usados. Jesucristo dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. En otras palabras, Jesucristo lo que estaba diciendo, ellos son mis voceros, mis mensajeros, mis profetas. Profetas de Dios aquí en la Profetas de tierra Dios aquí son en la los tierra. niños. Por eso los niños vemos, ellos tienen una gran imaginación, Sí. ven cosas que otros no ven Así es. y oyen lo que creen. otros no ven, no oyen tampoco. Y Ellos creen. y creen prácticamente, no dudan. Lo que otros no creen, ellos sí, Sí. creen. Y por eso Dios quiere que todos seamos también como los niños en ese sentido, Así es. que creamos a Dios sin dudar. Bien. Y el último punto de oración que tenemos en este ayuno es orar por la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra generación. Somos la generación del siglo XXI. Estamos en este año profético, un año de tantos acontecimientos en cuanto al cumplimiento de la profecía. Debemos poner toda nuestra mirada en la palabra de Dios. Debemos hacer a un lado todo lo que tiene que ver con distracción y poner nuestra mirada en lo futuro, en lo eterno, en la palabra de Dios. Así que vamos a orar porque Jesucristo prometió regresar. Creo que seremos parte de esa generación que verá el retorno de Jesucristo. Debemos estar preparándonos, viviendo de acuerdo a como Dios ha demandado la vida en la tierra. Por eso, amigo, amiga, quiero hacer un llamado a tu salvación. Si tú estás apartado de Dios y quieres reconciliarte con Dios, el camino se llama Jesucristo. Predicamos a Jesucristo como el camino de salvación. No hay otra persona que pueda salvarte y llevarte a la eternidad con Dios. Solamente Jesucristo. Cristo no vino a condenar al pecador, todo lo contrario, vino a salvar al pecador. A Dios, a Jesucristo, no lo sorprendemos con el pecado que hacemos en la tierra. A Jesucristo no lo sorprende el adúltero, no lo sorprende el ladrón, no lo sorprende lo que hace el fornicario. No, a Dios no se le sorprende, Él conoce todo. Solamente hay que arrepentirse y venir a Jesucristo. ¿Lo quieres hacer? Repite después de mí: Señor Jesucristo, abro mi corazón, me arrepiento de todo pecado, me arrepiento de estar apartado de ti, me arrepiento de toda incredulidad y ahora te invito a que entres a mi vida y seas mi Salvador y mi Señor. Con mi corazón creo ahora que tú moriste por mí y resucitaste por mí, y con mi boca te confieso mi Señor, mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta declaración, ya eres un hijo de Dios. Ahora formas parte de las bendiciones de Dios. Tienes que aprender a orar, estudia la Biblia, tienes que ir a una iglesia en tu ciudad, en tu nación, donde se enseñe la Biblia. Para eso estamos los pastores, para enseñar y conducir a las personas a el encuentro con Jesús. Pues gracias por sus saludos, sus bendiciones. El día de mañana tenemos un servicio online. El día de mañana será a la 1 de la tarde. 1 de la tarde, servicio online. Gracias y hasta nuestro próximo programa.